te perdonará, que una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, nos disponemos a celebrar la Santa Misa, nuestro encuentro con el Señor, siendo ya tarde o en la tarde. Démosle gracias a Dios por este día santo, martes, y dispongámonos a tener un encuentro de corazón con el Señor, reconociendo nuestras faltas. Pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Isaías. Escúchame, Isaías, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones,
para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí mi refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y a seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir.
Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, mis hermanos. Mis hermanos, para mí la reflexión en estos 3 días creo que se acomoda muy bien en lo que yo comparto con ustedes y en lo que realmente la intención es sentirnos involucrados todos nosotros en nuestro proceso personal como cristianos, como creyentes. Claro que pretendemos crecer y madurar más en nuestro compromiso cristiano, ¿verdad? Como si fuéramos una ramita de árbol que va creciendo y va madurando, ¿no? Hasta dar fruto. Ejemplos seguidos que nos pone nuestro Señor en los evangelios. Y digo que se acomoda muy bien la palabra de Dios en estos días, porque el día de ayer en el Evangelio de San Juan, que también es hoy, mañana en San Mateo va a ser el mismo pasaje de hoy. En San Mateo el día de mañana, miércoles. El día de ayer meditamos a María Magdalena y veíamos una actitud positiva. Hoy vamos a meditar a Judas Iscariote, una actitud negativa. Y creo que esto, mis hermanos, en la reflexión que yo propongo, pues, cómo nos involucramos todos nosotros, ¿no? Ayer yo les compartía el volcar uno, todo su amor a Dios, prácticamente sin condiciones, ¿verdad? Más que una relación sujeta a los beneficios de Dios para uno, que es lo más frecuente si somos sinceros. Nuestra relación con Dios es pedirle bendiciones, es pedirle en general, ¿no? Pero ayer meditábamos, ¿qué podemos darle? Un perfume muy caro que María Magdalena o María, la hermana de Marta y de Lázaro, porque algunos difieren, una era María Magdalena y otra era María, la hermana de Marta y Lázaro. Hay ahí un poquito de inseguridad si son 2 mujeres o es una sola. Como ella, por testimonio del mismo Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Por qué se ha desperdiciado ese perfume si bien se pudo vender en 300 denarios y dárselo a los pobres? Mas, sin embargo, pues podemos ver cómo es la generosidad, es nuestra generosidad, porque bien podemos pensar que ella es una persona o un personaje, o es una forma de una persona como vive su amor a Dios, como lo vivimos nosotros. Pero así como habemos personas con esa generosidad, nos incluimos todos, ¿verdad? Como también nos incluimos todos, habemos personas que cuántas veces negamos a Cristo, cuántas veces lo entregamos, cuántas veces participamos en el crucifícalo. Por eso hoy podemos ver cómo Judas, ante una escena estremecedora realmente, cómo llama la atención, o a mí me llama la atención cómo, aunque Jesús dice, uno de ustedes, ¿no? Y aquel que moje en el plato y le dé yo, a quien mojar y le dé yo, ese va a ser. Ándale, Judas, haz lo que tienes que hacer. Bueno, yo creo que también nosotros podemos entender que a veces suceden cosas, se dan diálogos en los que uno no recapacita, no sabe de qué se trata. Me refiero a decir, ¿cómo es que Judas Iscariote pues no se dio cuenta que el Señor ya lo estaba quemando, ¿verdad? Ya lo estaba quemando.
uno de ustedes me va a traicionar, y aquel, o sea, lo puso al descubierto. Mas sin embargo vemos que Judas sale y se va, hace lo que tenía planeado hacer. Por eso veo yo tanto en María como en Judas, quizá, mis hermanos, lo que para muchos de nosotros pudiera ser una forma de relacionarnos con el Señor. ¿Cuántos lo amamos? Y más sin embargo, ¿cuántos lo entregamos, lo negamos? ¿Cuántos de nosotros sentimos pena de decirnos cristianos o de decir que somos amigos de Jesús? Probablemente no sea una manera expresa o manifiesta, aunque sí lo hay, ¿verdad? Muchos de nosotros sí renegamos manifiestamente del Señor, pero quizá, mis hermanos, la misma indiferencia. Yo les decía hace un momento el proceso, ¿no?, de madurez, como la planta, la semilla pequeñita, y luego da paso a la plantita, y luego como que la naturaleza es muy sabia, ¿verdad? En algunas plantas agarra consistencia el árbol y entonces vienen los frutos, ¿no? Primero agarra consistencia. Quiero decir que no es a la vez que va y ya le van saliendo las manzanas, las naranjas, ¿no? Primero tiene un proceso natural, y cuando tiene ya cierta madurez o rigidez o solidez, como se llame, entonces el fruto. Y creo que para nosotros pues es un proceso que no se dio en Judas. Nunca se abrió al plan de Jesús. Dicen que él traía su plan. Recordemos que en esos tiempos había diferentes grupos. Había el grupo de Barrabás, que eran revoltosos. Era gente activistas, a propósito, ¿verdad?, en contra del imperio. Había revueltas, había levantamientos. Ahí, en ese ambiente, surge Jesús, y quizá en algo se confunde, ¿no? ¿A quién quieren que le suelte? Suelta a Barrabás, ¿verdad? O sea, y pensaban, Judas, se dice, algunos comentaristas dicen que Judas pensaba que Cristo era de ese tipo de liderazgo, con cierto toque activista, ¿no? Y quizás sufrió una decepción, y por eso, decepcionado, ¿cuánto me dan si se los entrego? ¿Verdad? Porque esto ya no resultó. Según vemos en los evangelios, la consecuencia de aquel acto, ¿no? Dicen que se ahorcó, desesperado por lo que había hecho, ¿no? Pero yo creo que en esto es bonito para nosotros, ¿no?, nuestra reflexión. Veo jóvenes aquí, ¿verdad? Todos somos jóvenes, pero me refiero a la edad. A propósito de la plantita, ¿no?, la juventud, ¿qué relación en nuestro proceso de madurez como personas? Y cómo se puede ir dando, mis hermanos, esta madurez. Yo pudiera apuntalar la reflexión en mi vida de seminarista. ¿Cuántos seminaristas llegamos a ser en mi época? Yo recuerdo que cuando estaba el seminario, que tenía la secundaria y la preparatoria completa, que en mis tiempos eran 3 años de secundaria y 2 de preparatoria. Ahora pues son 3 y 6 semestres, ¿verdad? O sea, 3 y 3 años de secundaria y preparatoria. Llegamos a estar 110 entre secundaria y preparatoria, completo el ciclo que se llamaba seminario menor. Y bueno, pues un puñito, ¿no? Un puñito. Y todavía algunos ya ordenados no dejaron de salirse. Pero bueno, es el proceso de cada quien. No digo que muchos de los que se salieron no hayan encontrado en su matrimonio, por ejemplo, una madurez cristiana, claro que sí. De hecho,
Yo tengo compañeros profesionistas que viven una identidad católica muy madura en su persona y en su familia. Y claro que otros se han perdido. En el conocimiento no, vamos, se han retirado, ¿verdad? Y algunos quizá también se han alejado de la fe. Pero yo creo que lo bonito es ahora que en el proceso propio y los jóvenes que estén aquí, muchachos y muchachas, yo creo que es bonito no perder la confianza en Cristo, no desilusionarse. Vamos, yo pienso que debe uno aceptar la invitación de Cristo, sígueme. Y como los demás, los 11, cómo maduraron hasta dar su vida por Cristo. Más aún, aquí podemos meter a Pedro también, que niega a Jesús, mas sin embargo lo maravilloso de Pedro es que reacciona a tiempo. Le duele en el corazón haber negado al Señor, y sin embargo Cristo mismo le dice, porque lo conoce, le dice: por ahora no, Pedro, pero sí me seguirás después. Por eso, pues, enfocando nuestra reflexión, ¿cómo vamos madurando en nuestra fe? ¿Cómo vamos madurando? Y si me permiten decirlo de una manera franca y directa, cuando uno está joven es muy emotivo, anda uno buscando con qué identificarse. Ya ven que en nuestro seminario, y cuando empezamos a estudiar filosofía después de la preparatoria, cuando ya empieza uno con el pensamiento, las ideas y el socialismo y el marxismo y Hegel y Kant y Heidegger y Nietzsche y Descartes y bueno, quién sabe qué tantos filósofos, ¿no? El existencialismo de Marcel y el escepticismo Jean-Paul Sartre y el Marx, el comunismo y las ideologías ateas y las ideologías cristianas también. El pensamiento es muy variado y grandes pensadores que en su pensamiento llegaron a negar a Dios, pero otros también llegaron a confirmar su fe. O sea, la filosofía y el pensamiento, nosotros a veces en cierta etapa de nuestra vida nos deslumbramos, ya sea por los filósofos, etcétera, ¿no? Pero qué bonito es integrar y madurar nuestro pensamiento. Claro, si en un momento dado alguien en su caminar adopta una ideología, bueno, pero yo creo que la búsqueda serena, sensata, yo creo que es válida, mis hermanos. Por eso, pues, seguir un proceso creo que es importante y sobre todo en el sentido cristiano, madurar. Les decía que a veces agarramos hobbies en esas situaciones ambivalentes, indecisas. ¿Cuántos jóvenes se integran a un grupo de iglesia y al rato pregunta uno: oye, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Qué pasó con esta muchacha? Ese proceso lo integró de tal manera que ha seguido una línea en su vida, o fue una etapa que no le dejó nada, como a Judas Iscariote, no entendió la propuesta de Cristo. Él traía su plan y no logró enchufar con el plan de Cristo, podemos decirlo así. ¿Y cuántas veces nosotros traemos nuestro plan que no enchufa, verdad? No encaja. Yo ando buscando algo, ando inquieto, y eso nos pasa cuando estamos jóvenes y los que están jóvenes, claro, ¿verdad?
pero en la búsqueda, qué bonito irse asentando, ir integrando los elementos, ¿verdad? Ir sacando resultados. Por eso, si ayer hablamos de Magdalena, que todo su amor se lo vuelca a Jesús en aquel perfume, hoy hablamos de Judas, ¿verdad? El que lo entrega. Y bueno, mis hermanos, qué bonito es que nosotros logremos en ese proceso de seguimiento a Cristo ser de quien se integra, de veras, quien pasando los momentos difíciles logra una madurez cristiana y lo proyecta en su vida. Ya los detalles, la forma, pues ya queda en cada quien, ¿verdad? Yo no me voy a meter en descifrar o en colorear una vida cristiana, ¿no? Yo creo que ahí ya tenemos elementos suficientes a la luz del Evangelio, de la enseñanza de Cristo, para cómo configurar nuestra vida a la luz del Evangelio y cómo configurarla hablando a los jóvenes, muchachos, muchachas, en los retos de hoy, de la época que les toca vivir, cómo integrarlo en su vida. Por eso creo yo que es muy importante, mis hermanos, pues esa madurez, sencillamente, ¿verdad? Esa madurez de nuestra vida, nuestro seguimiento a Cristo. Y bueno, pues ojalá que haya una madurez en nuestra congruencia cristiana, ¿verdad? Las llamaradas de petate, como decimos, y luego, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me he llevado sorpresas, se los digo sinceramente, con tantos jóvenes, muchachos y muchachas que en mis tantos años que llevo aquí, que ya me da pena decirlos, ¿verdad? Cuántos jóvenes en los grupos, sobre todo de confirmación, ¿verdad? Y algunos muy integrados, ¿no? Siempre en mi mente sigo manejando, ¿no? Aquel grupo de apóstoles que seguían a Jesús y que por allí hubo uno que bueno, ¿verdad? El Iscariote, ¿no? Como tratando de llevarlo a nuestra vida cotidiana, los grupos, las comunidades y todos, cómo nos vamos integrando. Y bueno, mis hermanos, no quiere decir que Jesús preparó a Judas para que lo traicionara. Eso es una afirmación terrible, ¿verdad? Alguien pudiera caer en la tentación de decir, en el plan redentor que Dios tenía para redimir a la humanidad, Él ya tenía sus personajes predispuestos. Y quizá Judas Iscariote ya tenía el papel que iba a desempeñar. Es una terrible afirmación, ¿verdad? Porque todos estamos llamados a recapacitar. Nadie tiene un papel impuesto en la vida. Todos tenemos la libertad, ¿verdad? Para pensar, reflexionar, tomar nuestras decisiones. Por eso, pues no dejemos de pedirle al Señor que si en algún momento tenemos nuestros titubeos, como San Pedro, podamos después de la tormenta asentarnos y vivir nuestro compromiso cristiano. Y bueno, termino diciendo, ¿verdad?, que sinceramente le pidamos al Señor que nos ayude a vivir lo que es la verdad del Evangelio en nuestra vida cotidiana. Me atrevería a decir que tengamos cuidado de hacer una capirotada entre la enseñanza del Evangelio, entre la doctrina cristiana, entre la predicación de Cristo y las costumbres de hoy. Yo no sé si eso no sea digno de una persona. Y lo digo por los jóvenes.
porque es fácil hacer una capirotada de las costumbres de hoy, ¿sí? Con el respeto y la dignidad del Evangelio. Todos, jóvenes y viejos, vivimos las tentaciones. Yo como sacerdote tengo mis tentaciones que tengo que estar superando. Los casados tienen sus tentaciones que tienen que estar superando, ¿verdad? Yo hace poquito les decía que yo como sacerdote célibe es un reto para mí llevar mi celibato con dignidad. Les decía también cómo los casados, su fidelidad, la tienen que ir llevando con respeto, con dignidad. Y cuando uno lo va logrando es precioso, ¿verdad? Uno crece, se madura como persona. Y cuando los jóvenes entienden en su juventud un tipo de sexualidad ordenada, qué hermoso. Pero hoy es fácil vivir un cristianismo, un catolicismo como una capirotada, o sea, muy católico, muy católica, pero también las costumbres del tiempo, las libertades. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, la vida sexual de los jóvenes hoy, como que a veces mejor sería no, mejor no ser cristiano, ¿verdad? Para vivir una sexualidad ordenada. Sí, mis hermanos, sí, hay que aceptar el reto, ¿verdad? Yo creo que ahí también es donde nosotros podemos ver si verdaderamente seguimos el mensaje del Señor. Es bueno, insisto, cuando uno va llevando su vida respetuosa, acorde a la enseñanza del Evangelio, crece uno mucho. Y no pensemos que es imposible, no pensemos que es imposible. Perdónenme que me alargue. ¿Ustedes han visto alguna vez la entrevista ya se me fue el nombre, a este actor, productor muy católico? A ver, suéltenme el apellido. Verástegui. Fíjense que en cada entrevista que le hacen, le preguntan sobre su compromiso de no tener vida sexual hasta que no sea con la mujer que se case. Oye, es cierto que tú, sí, y de veras te aguantas, sí. Oye, pero hasta que te cases y luego mientras qué, no tengo relaciones sexuales. Un tipo así nos extraña. Y todo el mundo, yo las entrevistas que he visto que le hacen, luego la pregunta, oye, ¿y cómo le haces? Bueno, ¿y de veras lo prometiste? Sí. Y hasta que te cases, hasta que me case. Y nos quedamos con el ojo cuadrado. ¿Quién puede aguantar en este tiempo? ¿Se imaginan, mis hermanos? A eso me refiero cuando nos involucramos en las costumbres de nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando uno se va involucrando y se va ensanchando la manga. Es mental, de veras es mental, ¿sí? Y ahora pues tenemos el recurso de los medios, que son muchos, y por eso nuestra mente se alborota, ¿verdad? La televisión, la computadora, el celular, traemos la mente alborotada, traemos los deseos y las pasiones a flor de piel, claro, y por eso se nos hace a veces imposible. Y cuando alguien nos da testimonio, decimos, no es cierto, se ha de dar sus libertades por ahí, ¿verdad? Los padrecitos se han de dar sus libertades por ahí, los casados, pues no, una sola mujer como que no, se han de dar sus libertades por ahí. Nos volvemos sospechosos de una vida íntegra. Qué triste, ¿verdad? Bueno, todo era por Judas Iscariote, ¿verdad? Que entrega a Jesús, ¿verdad? Así, uno trapea con su celibato, el otro trapea con su amor de cónyuge,
y el joven trapea con su sexualidad y luego, bueno, perdónenme, pero yo creo que es no simplemente una homilía, sino una reflexión que nos deje algo para reflexionar, ¿verdad? Ahí disculpen la rudeza y la crudeza o la claridad con que me he expresado, pero todos mis hermanos, todos estamos llamados a seguir nuestro proceso y saber que seguir a Cristo es algo serio, es algo serio. Por eso Él da su vida por nosotros y qué bonito corresponderle a nuestro Señor. Bueno, pues comparto yo esta reflexión y pidámosle al Señor que en realidad nos sitúe. Es bonito que de veras veamos en Cristo el bien que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. Pues que la reflexión nos ayude, que nos deje inquietos, inquietas y sobre todo de veras nos dé fortaleza de lo que significa, mis hermanos, asumir nuestro compromiso y cuidemos en nuestra vida de no entregar a Cristo, ¿verdad? Con nuestras costumbres. Así sea. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras peticiones. Estamos muy necesitados de ti y te pedimos que nos ilumines, nos des fortaleza, nos alientes, nos motives. Sí, Señor, necesitamos también que nos escuches en nuestras necesidades, pero sobre todo queremos agradecerte tantas cosas buenas que nos das, tu entrega generosa para el perdón de todos nuestros pecados. Más aún, Señor, tú eres el más consciente de nuestra realidad humana y por eso siempre nos perdonas. Por eso te pedimos para que nos perdones todas nuestras faltas y nos des ánimo para perdonarnos entre nosotros, ¿verdad? Así como te pedimos nos perdones, danos fortaleza para perdonarnos unos a otros. Ponemos pues en tus manos nuestras necesidades, nos fortalezcas por intercesión de María Santísima, que viven y reinan por los siglos de los siglos. Vamos a continuar, pueden seguir sentados.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que la efusión de tu Espíritu santifique estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó en sus manos el pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, clamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo José Guadalupe, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Recordamos también, Señor, a quienes has llamado de entre nosotros, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestros grupos. Les concedas la alegría de tu presencia en la vida eterna. Todos los hombres que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos confiadamente a nuestro Padre con la oración que nos enseñó nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, nos damos fraternalmente un saludo de paz. La paz sea con ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor.
Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, al pueblo que quiere obedecerte, purifícalo de la antigua maldad por tu misericordia y hazlo capaz de una santa renovación por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Les recuerdo que mañana hay confesiones a las 11 de la mañana y tenemos misa 7:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. El Jueves Santo, 6 de la tarde y 8 de la noche son las celebraciones propias del Jueves Santo. El viernes también, para la gente que nos sigue, ¿verdad?, por este medio. El viernes a las 11 el Vía Crucis aquí en el estacionamiento. A las 2 de la tarde la meditación de las 7 palabras, que también se va a transmitir la meditación. Luego tendremos la pasión, muerte de nuestro Señor, la adoración de la Santa Cruz y comunión a las 5 de la tarde y a las 8 el pésame a la Santísima Virgen. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes. Que tengan bonita tarde, que sigan bien, vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios.